Les damos las gracias nuevamente por acompañarnos, tanto a las personas que están acá como a las personas que nos acompañan de forma virtual a través de la transmisión de Zoom. Ahora procedemos con la última charla de la feria, denominada Drogas y su repercusión en la conducta humana. Para ello contamos acá con la presencia de Luis González Agüero, quien es investigador de la sección de estupefacientes, es psicólogo de profesión y tiene 7 años de trabajar para el organismo de investigación judicial. Él nos va a exponer sobre el tema y posteriormente, si tiene alguna consulta, podemos abarcarlas. Buenas tardes, tal y como me presentaron, mi nombre es Luis González Agüero. De profesión, yo soy psicólogo, funcionario del Poder Judicial. He tenido trayectoria en la sección de estupefacientes y hoy les vengo a exponer sobre este tema. Este tema está lleno de un montón de aspectos, de mitos, de creencias, que es importante tal vez ahí enfocarse y prestar atención. Porque muchas veces pensamos solamente en la drogadicción como una problemática social y no vemos más a fondo las cosas que conlleva. Conlleva deterioro de aspectos familiares, personales, sociales y un montón de cosas más. Entonces espero que sea de provecho y al agrado de ustedes. A mí siempre me gusta presentar la sección de nosotros, la sección de estupefacientes. Esta sección fue creada en el año de 1977 como parte del organismo de investigación judicial contra el flagelo del narcotráfico, ¿verdad? Siempre hemos tenido problemas con el narcotráfico y sabemos que Costa Rica lamentablemente es un puente que sirve de plataforma logística para recibir droga de países de Sudamérica, tales como Colombia, principalmente con la cocaína, y ser trasladada a otras regiones del mundo. De aquí al norte tenemos Nicaragua, Guatemala, México. México es otro país, plataforma donde se recibe bastante droga y también se distribuye al resto del mundo. Y finalmente llegar a otros países que son, podríamos decirlo, consumidores entre comillas, tales como Estados Unidos y también países de Europa, ¿verdad? Hoy actualmente se trabajan 49 personas en la sección. Es un recurso humano bastante considerable, con bastante aporte a lo que es la sociedad costarricense para desarrollar investigaciones que han sido trascendentales a nivel nacional e internacional, tal y como ustedes han podido observar en prensa, incluso durante los últimos años, donde se han realizado decomisos decomisos importantes o allanamientos con una cantidad de puntos bastante importantes, 15 puntos, 15 allanamientos al mismo tiempo, 20 allanamientos al mismo tiempo y más. ¿Y qué hacemos? Nosotros estamos distribuidos de dos maneras. Una es la unidad de tráfico nacional, que es la que se encarga de desarticular organizaciones que se dedican al narcomenudeo y organizaciones internas de tráfico local de drogas. Y la otra unidad que nosotros tenemos de investigación es la unidad de tráfico internacional, que es la encargada de desarticular organizaciones que se dedican al tráfico internacional de drogas. Es decir, las organizaciones que
traen la droga, por ejemplo, de Colombia, la utilizan Costa Rica como plataforma y la llevan, por ejemplo, a Europa a través de contenedores, ¿verdad? Entonces, que han sido decomisos importantes. Pero bueno, y el tema de esta tarde tal vez no es enfocarnos en la sección de estupefacientes, sino en el tema de las drogas. Y para eso tenemos una pregunta importante. Digamos, a veces pensamos que son las drogas, pero hay muchas versiones, ¿verdad? En esta diapositiva podemos ver unas palabras sintetizadas de lo que es el concepto. Y dice que es cualquiera de las múltiples sustancias que las personas han usado, usan o inventarán a lo largo de los siglos con capacidad para modificar las funciones del organismo. Vivo, que tienen que ver con su conducta, su juicio, su comportamiento, su percepción o su estado de ánimo. Esta parte de modificar las funciones del organismo es muy importante, porque cualquier sustancia ajena al cuerpo humano que entre en interacción con el cuerpo humano, pues va a provocar un cambio en la persona, en nosotros, desde algo que nos tomamos. A ver, les hago una pregunta. ¿Quiénes de ustedes consideran que el café puede ser una droga? Ok, una persona. Las demás consideran que el café no es una droga. Ok, pues les tengo noticias. El café puede ser visto como una droga, efectivamente. ¿Por qué? Produce cambios en el cuerpo, produce cambios en la interacción, incluso hasta cómo nos sentimos, ¿verdad? Hay veces en que yo he escuchado compañeras y compañeros ahí a las 3 de la tarde decir, ay, no he tomado café, ya me duele la cabeza. Van y corren a buscar la tacita de café para bajar ahí un poquito el dolor de cabeza. Pues eso es parte de lo que nosotros tenemos como las sustancias habituadas en el cuerpo, ¿verdad? Y entonces ahí vamos a desarrollar más adelante algunos conceptos y algunas ideas. No existe la droga, sino diversas sustancias más o menos adictivas consumidas de diferentes formas por diferentes personas cuyos efectos y consecuencias pueden ser muy variados. Entonces, ¿qué pasa acá? Existen sustancias que pueden ser más o menos perjudiciales. Digamos, el café, por ejemplo, tal vez sea una sustancia tan perjudicial para el cuerpo humano. Pero existen otras sustancias que sí son más perjudiciales y es las que como sociedad nosotros creemos que nos atacan más socialmente, ¿verdad? Ahora bien, ¿por qué las drogas son adictivas? Aquí vamos a entrar a ver algunos conceptos básicos sobre las drogas. Y el primero de ellos es que es una adicción. La adicción es una enfermedad crónica y recurrente del cerebro que se caracteriza por una búsqueda patológica de la recompensa o alivio a través de una sustancia u otras acciones. Para esta presentación lo vamos a tomar la adicción a las sustancias, a las drogas específicamente, porque existen adicciones a otro tipo de cosas, a los juegos, a apostar, a otras conductas que lo que busca es la recompensa del cerebro o el alivio del cerebro. La recompensa, ¿por qué? Sentir placer, ¿verdad? El sentirse bien y estar en buen estado, en disfrutarlo incluso. O el alivio, dicho sea, digamos, por ejemplo, para calmar algún estado incluso emocional, como una depresión o salirse
qué sé yo, un poquito de la realidad. ¿Ok? Implica más bien incapacidad de controlar la conducta, dificultad para la abstinencia permanente, deseo imperioso del consumo, disminución del reconocimiento de los problemas significativos causados por la propia conducta y en las relaciones interpersonales, así como una respuesta emocional disfuncional. Eso es una característica o diferentes características de la adicción o de las adicciones, ¿verdad? Y otro de los conceptos que sí es importante tomar en consideración sobre las drogas o sobre las sustancias es la dependencia. La dependencia es una necesidad imperiosa e incontrolable que tiene una persona de ingerir una determinada sustancia. Puede ser de naturaleza física y psicológica. ¿Qué es esto de la dependencia? Cuando una persona tal vez empieza a experimentar en algún consumo de alguna sustancia, de alguna droga, por ejemplo el tabaco, una vez empieza ahí como por curiosidad la persona a consumir un cigarro, ahí esporádicamente, cuando sale a fiesta. Posteriormente ya eso no se convierte en una vez esporádica, se convierte en una vez cada semana. Luego esa semana ya no son unas semanas, todos los días un cigarro. Ya luego hay algunos aspectos estresantes, qué sé yo, tengo demasiado estudio, tengo demasiado trabajo, hay aumento del consumo de 2 cigarros al día, 3 cigarros, 4 cigarros, y cuando una persona se da cuenta, puede estar consumiendo media cajetilla de cigarros o una cajetilla de cigarros al día. Eso es por la dependencia, que es esa necesidad de la persona por tener esa sustancia, ¿verdad? Ya la persona para sentirse en algunas condiciones necesita tener esa sustancia presente en el organismo. Otro de los conceptos es la dependencia psicológica que está en relación con el que vimos anteriormente. Y hace referencia a la necesidad creada por el contacto de la droga y que lleva a buscar compulsivamente los efectos que produce. La consecución del consumo de la sustancia se convierte en una conducta prioritaria, desplazando cualquier actividad o centro de interés que pudiera ser importante para el individuo anteriormente. Las drogas producen dependencia psicológica. La dependencia psicológica se traduce, por ejemplo, en un estado emocional que provoca consumir X sustancia. Por ejemplo, las personas que consumen tabaco, ¿verdad?, van a decir que les ayuda a sentirse más relajados, menos estrés, cuando en realidad, bueno, son otras cosas, ¿verdad? Pero digamos, esa es la dependencia psicológica y la necesidad psicológica. El otro tipo de dependencia que existe es la dependencia física y que algunas drogas producen en el organismo después de un consumo continuado. Cambios debido a la adaptación del cuerpo a la presencia de droga a su interior. Y eso es la forma como la persona se siente al ingerir, ya después de la habituación de un consumo de cierta sustancia de un tiempo. Es decir, una persona ya buscará, por ejemplo, disminuir sus dolores de cabeza, el malestar corporal que a veces produce el consumo de cierta sustancia, etc. El otro concepto que tenemos es la tolerancia. ¿Qué es la tolerancia? Es la necesidad de aumentar la dosis para conseguir efectos similares debido a un proceso de adaptación del organismo al consumo habitual de la droga. Esta tolerancia cabe recalcar que no es ilimitada,
para algunas drogas hay dosis letales, ni es igual para las diferentes sustancias o diferentes personas. ¿Okay? La tolerancia se puede ver en todas las sustancias, en todas las drogas, y cómo varía también de persona a persona. Por ejemplo, si una persona sale de fiesta y se consume 5 cervezas, imaginemos una persona de 1,90 m, gruesa, fornida, pues va a tener más resistencia, más tolerancia, por ejemplo, a que yo que mido menos y que soy más delgado, pueda hacer más efectos o más estragos en el cuerpo esa sustancia. ¿Ok? Y otro de los conceptos es el síndrome de abstinencia, que corresponde a una serie de reacciones físicas que aparecen cuando una persona que sufre adicción a una sustancia deja de consumirla. Es decir, si una persona habitualmente consume cierta sustancia y se le quita esa sustancia por un proceso que quiere dejar de consumir drogas o etcétera, es un proceso ahí de cambio, va a sentir en el cuerpo de esa persona. El síndrome de abstinencia puede aparecer relacionado con cualquier sustancia que tenga el potencial de crear dependencia y no es entendido como una enfermedad, sino una condición que altera el estado de salud y que es necesaria su aparición en el proceso de deshabituación de una sustancia. Es decir, cuando una persona quiere someterse al tratamiento, es necesario que siempre aparezca el síndrome de abstinencia. Siempre va a aparecer este síndrome, ¿verdad? Es característico. Ahora bien, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, nos dicta una clasificación de las drogas según sus efectos. En esta tabla tenemos esa clasificación. La OMS nos clasifica 3 grandes grupos de sustancias o de drogas. Las primeras de ellas son las estimulantes, que son las sustancias que aceleran el funcionamiento del cerebro, generan una sensación de euforia, bienestar y aumentan la energía. Entre ellas, algunos ejemplos son la nicotina, la cocaína, las anfetaminas, la cocaína, entre otros. Luego, el segundo gran grupo de drogas son las depresoras. Estas, contrario a los estimulantes, ¿verdad?, son sustancias que más bien reducen el funcionamiento del sistema nervioso central. Son calmantes del dolor, disminuyen los reflejos, producen sueño y en dosis altas pueden producir el coma e incluso la muerte de las personas. ¿Qué tenemos acá? El alcohol, la marihuana, productos inhalables, barbitúricos, hipnóticos o entre otros. Y finalmente la tercera clasificación de drogas tenemos los alucinógenos. Y esas actúan diferentes entre sí, entre las otras, en comparación a las otras dos. Y son sustancias que distorsionan la percepción, sus efectos varían ampliamente y pueden ser impredecibles. ¿Ok? ¿Qué tenemos en esta clasificación? Por ejemplo, los hongos, LSD, derivados del cannabis, entre otros. Ahí luego vamos a ver algunos ejemplos más. ¿Qué elementos tienen en común estas sustancias o las drogas en general entre sí? La principal característica es la psicoactividad. ¿Qué quiere decir eso? La psicoactividad es la capacidad de llegar al cerebro y modificar su funcionamiento habitual. Eso es lo que persigue una sustancia. Modificar cómo funciona nuestro cerebro, cómo funciona
el cuerpo humano en ese sentido. Pueden ser consumidas a través de diferentes vías, como fumado, como por ejemplo el tabaco, el hachís, ingeridas por vía oral, como el alcohol, drogas de síntesis, aspiradas, como la cocaína, inhaladas, como los pegamentos, inyectadas, como en ocasiones la heroína, pero no importa cuál sea la vía en que se suministre una sustancia, una droga, el principal o el destino final siempre es el cerebro. Y es por eso que tiene bastante implicaciones. Y luego, cada sustancia, digamos, puede producir alteraciones específicas que varían o son diferentes entre sí. Ahora un poco de la realidad nacional. El GAFA, que es uno de las instituciones ahí rectoras de ese tema de las drogas, hace una encuesta sobre el consumo de drogas en Costa Rica cada cierto tiempo. Bueno, los últimos datos actualizados que tenemos de esta institución, de esta encuesta, fueron en el 2015. Y, por ejemplo, ahí nos muestra el consumo de sustancias, algunas sustancias, por parte de las personas consultadas. Y vemos, por ejemplo, que el alcohol, 2.364.757 personas en alguna vez a lo largo de la vida han probado alcohol, ¿verdad? Y esta misma encuesta, bueno, en los últimos 12 meses de que se hizo la encuesta, 1.554.000, y en los últimos 30 días de que se hizo la encuesta, 1.041.000 personas. El tabaco es la segunda sustancia más consumida en Costa Rica. Luego de eso le sigue la marihuana, la cocaína. La cocaína, digamos, el total de las personas consultadas, 195.632 personas habían consumido cocaína alguna vez. Durante los últimos 12 meses que se hizo la encuesta, 41.000 personas, y en los últimos 30 días de que se hizo la encuesta, 15.000 personas. O sea que son bastantes consumidores de sustancias, según esa encuesta, las que hay en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, esto implica muchas cosas, implica muchas veces repensarnos como sociedad, repensarnos como país, ver qué estamos haciendo bien, qué deberíamos mejorar y otros aspectos, ¿verdad? Porque a veces, como les dije al principio, lo vemos solamente como un problema social, pero implica más que eso. Acá en esta diapositiva podemos ver cuáles son a grandes rasgos las repercusiones de las drogas. Y es que, por ejemplo, las drogas o las sustancias tienen repercusiones en trastornos físicos de cómo se siente una persona, porque causan daño al organismo. Por ejemplo, una bronquitis crónica causada por el tabaco entra dentro de esa gran categoría. También existen trastornos psicológicos cuando inciden negativamente sobre la relación de la persona consigo misma, en su entorno afectivo, como ocurre, por ejemplo, con los conflictos de pareja por abuso del alcohol, ¿verdad? Y generalmente hemos visto noticias, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, tiene correlación el fútbol, cuando se ve más fútbol, las personas empiezan a consumir más drogas, y cuando las personas empiezan a consumir más drogas en los sistemas de emergencia del 911, empiezan a entrar más denuncias de conflictos o de violencia de pareja, ¿verdad? También existen trastornos sociales, por ejemplo, cuando impactan sobre la comunidad, cuando ocurre, por ejemplo, en los accidentes de tránsito provocados por personas bajo los efectos de las drogas, del alcohol en general.
Entonces, solamente no son consecuencias a nivel personal, ¿verdad? Sino son las personas que nos rodean, las personas más allá de la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Y para qué hablar de los problemas como homicidios, robos y otras cosas. Estas dos imágenes me gustan demasiado, siempre me gustan exponerlas. Y acá, por ejemplo, es parte de las repercusiones físicas de las drogas. Aquí tenemos la imagen a la izquierda de un cerebro de una persona saludable. Y si notamos bien, digamos, la parte roja significa la cantidad de dopamina que tiene un cerebro saludable. Y a la derecha tenemos un cerebro, la recreación de un cerebro de una persona con adicción. Por ejemplo, todos esos centros que están marcados en color rojo o anaranjado, vemos como desaparecen o se disminuyen considerablemente cuando una persona se encuentra en un estado de adicción al consumo de las drogas, ¿verdad? Sí me gustaría ver las repercusiones del consumo de algunas sustancias adictivas, ¿verdad? Tal vez algunas de las más conocidas. Empezamos con una de las primeras que muchos a veces no consideran como droga, ¿verdad? Pero realmente con todo lo que hemos visto sí lo podríamos considerar como una droga, que es una droga lícita, ¿verdad? En cierto sentido, pero con bastantes repercusiones. Y los efectos psicológicos varían en función de la ingesta o de la dosis ingerida. ¿Y qué puede producir el consumo del alcohol? Desinhibición, euforia, relajación, aumento de la sociabilidad, dificultades para hablar, dificultades para asociar ideas y descoordinación motora. Y los efectos fisiológicos, estos dependen en muchas circunstancias, en mucha medida, de la cantidad de alcohol en el cuerpo. ¿Ok? Según la tasa de alcoholemia, se mide, por ejemplo, en gramos por litro de sangre. Por ejemplo, a 0,5 gramos por litro de sangre produce euforia, sobrevaloración de facultades y disminución de reflejos. A 1 gramo, designación y dificultades para hablar y coordinar movimientos. A 1,5, embriaguez con pérdida de control de facultades superiores. A 2 gramos ya produce descoordinación del habla, de la marcha y visión doble. A los 3 gramos produce un estado de apatía y somnolencia. Ya en cantidades más grandes, 4 gramos puede producir el coma en las personas. Y a los 5 gramos por litro en sangre puede producir muerte por parálisis de los centros respiratorios y vasomotores. Entonces, a una ingesta bastante elevada, el consumo de drogas puede ser fatal. ¿Ok? La muerte. No sé cuántas personas se acuerdan de este accidente de tránsito. Este accidente de tránsito hace unos años cobró la vida de varias personas en donde estaba exactamente el Walmart de Curridabat. Una persona alrededor de las 5 de la madrugada atropelló a unos ciclistas que se dirigían hacia Trelews sobre calle Vieja, ¿verdad? Y la persona, digamos, horas después, muy cerca del sitio del suceso, se localizó el vehículo y, bueno, ha sido también un tema bastante polémico por el juicio y otras características que ha tenido este caso, ¿verdad? Entonces,
es una representación o es parte de lo que ha producido o puede producir el consumo del alcohol. Luego, otra de las sustancias, el tabaco. El tabaco, en sus efectos psicológicos, puede producir dependencia psicológica, ansiedad, depresión, dificultad para dejar el tabaco, ¿verdad? Y en los efectos fisiológicos puede producir disminución de la capacidad pulmonar, fatiga prematura, merma de los sentidos del gusto y del olfato, envejecimiento prematuro de la piel de la cara, faringitis y laringitis, dificultades respiratorias, tos, cáncer pulmonar de boca, laringe, estómago, riñón y vejiga. ¿Verdad? Son algunas. Y contra la pérdida del apetito, ¿verdad? Pero, en cierto sentido, estas investigaciones aún continúan desarrollándose, ¿verdad? Y, sin embargo, aquí nos presenta, digamos, esta sustancia nos presenta o representa un problema, ¿verdad? Y es, por todos los conceptos que vimos anteriormente, pues, si se, digamos, receta médicamente, pues la administración disminuye o los efectos terapéuticos disminuyen a medida que se consume. Entonces, ¿qué se requiere? La persona va a requerir consumir más marihuana, ¿verdad? Pero en todo caso, digamos, un médico no es como que le vaya a tratar a recetar a una persona, vaya a fumarse un porro de marihuana. Porque lo que se va a tratar también es de contrarrestar los efectos, ¿verdad? Los efectos negativos del cuerpo y en alguna medida aplicar o utilizar los efectos que podrían ser positivos de esta sustancia. Entonces se recetaría, por ejemplo, pastillas, jarabes derivados de la planta para evitar así los efectos negativos, o como actualmente se está haciendo con, por ejemplo, la distribución del CBD, que ya, por ejemplo, se vende en algunas farmacias, en algunos centros, y pues algunas personas tienen cierto, han visto efectos positivos, ¿verdad? Otra de las sustancias es la cocaína, y que produce la cocaína en efectos psicológicos, produce euforia, aumento de la sociabilidad, aceleración mental, hiperactividad, letargia, ideas paranoides y depresión. En consumidores crónicos, a medida que desaparecen estos efectos, sobreviene un estado de cansancio y apatía que pueden inducir a repetir el consumo. Perdón. Y en los efectos fisiológicos, disminución de la fatiga, reducción del sueño, inhibición del apetito, aumento de la presión arterial, insomnio, perforación del tabique nasal,
patología respiratoria, tal como sinusitis e irritación de la mucosa nasal, riesgos de infarto, hemorragias cerebrales, cardiopatía isquémica. Efectos de esta sustancia, bueno, muchos recordarán a esta cantante y acá podemos ver cómo fue cambiando esta persona debido al consumo de esta sustancia de la cocaína, ¿verdad? En el 2006 vemos como esta persona se ve, bueno, pues bastante llena de vitalidad, bastante llena de energía. En el 2008 y pues ya se empieza a ver cierto deterioro, se empieza a ver un poco más apagada. Y en 2011, que es el año que se produce su muerte, vemos otro tipo de persona totalmente diferente, ¿verdad? Dadas las consecuencias del consumo de esta sustancia. Las drogas de síntesis, como el éxtasis, produce efectos psicológicos como sociabilidad, euforia, incremento de la autoestima, desinhibición, un deseo sexual aumentado, inquietud, confusión, agobio, crisis de ansiedad, trastornos depresivos y alteraciones psicóticas, ¿no? Y en efectos fisiológicos puede producir taquicardia, sequedad de la boca, sudoración, contracción en la mandíbula, temblores, deshidratación, aumento de la temperatura y como riesgos más graves puede implicar un aumento severo de la temperatura corporal, arritmia, convulsiones, insuficiencia renal, insuficiencia hepática e infartos cerebrales. Okay. La ketamina, que es una de las sustancias con la que hemos estado observando más problemas en los últimos tiempos, es una droga diseñada para uso veterinario. Principalmente se utiliza para sear caballos. Pero digamos, ¿qué es lo paradójico con esta droga de la ketamina? Un caballo, por ejemplo, que pesa 480 kilos, utilizan una poquita cantidad de gramos de ketamina para tranquilizarlo, ¿verdad? Y nosotros hemos observado personas que ingieren o consumen una alta dosis de esta sustancia. Entonces, por ejemplo, si un caballo que pesa 480 kilos lo sea, imagínense lo que le puede hacer a una persona que pesa 80 kilos, ¿verdad? Que no pesa ni la cuarta parte de un caballo, ¿verdad? Los efectos del consumo de la ketamina pueden durar de 2 a 4 horas en función de la dosis y de la vía de administración y pueden producir sensación de estimulación y desinhibición. Actúa también sobre la percepción sensorial, amplificándola, y a altas dosis produce experiencias de tipo psicodélico y afloran efectos disociativos característicos, es decir, la mente parece separarse del cuerpo. Eso es uno de los efectos o una de las características de esta sustancia. A corto plazo puede producir náuseas, sedación, efectos cardiovasculares como hipertensión, taquicardia, depresión respiratoria, hipersalivación. Y a largo plazo puede producir deterioro cognitivo, problemas de memoria, una severa depresión, ansiedad extrema e incapacidad mental. Este es un ejemplo de una persona que ha consumido ketamina con un paso del tiempo de un año y medio aproximadamente. Digamos, las primeras veces tendrán efectos analgésicos, ¿verdad? Pero digamos, ya cuando las personas son recurrentes, sí, las depresiones son bastante considerables, el deterioro de las estructuras cognitivas es bastante considerable y la pérdida de memoria es bastante considerable en una persona que consume esta sustancia a largo plazo.
Otras repercusiones del consumo de droga es que producen cambios de actitud. Depende de la droga, se mostrarán más o menos relajados o estimulados, modifican la percepción de la realidad. Algunas personas se sienten incapaces de resolver problemas y algunos incluso hasta potencian su agresividad. También produce repercusiones en la responsabilidad. Se producen abandono de actividades personales, laborales, deportivas, de estudio, entre otras. Se modifica el círculo social de las personas. Se adecua a un nuevo círculo de personas que generalmente son las que potencian el consumo de estas sustancias. Tienden a alejarse de lo que es la familia, del hogar, de sus amistades más cercanas, ¿verdad? Y sobre la economía personal se produce inestabilidad, siendo que en algún momento los recursos económicos ya no son suficientes para sostener un consumo de drogas e incluso hasta se fomenta el robo en el propio hogar, ¿ok? Y se pueden llegar a potenciar actividades delictivas contra la sociedad incluso. Ahora bien, ¿por qué se consumen las drogas? Nosotros hablamos de que en el consumo de drogas existen factores de riesgo. Un factor de riesgo es tal vez una característica que más bien va en contra de las personas por las cuales buscan consumir alguna sustancia. Y algunos de estos factores de riesgo pueden ser la curiosidad por experimentar, la presión por los grupos de pares que existen, ¿verdad? Qué sé yo, que empiezan con tomate un cigarrito, ¿verdad? Tomate esto, tomate otra copita más. Probemos con esta sustancia, esta droga, cosas de ese tipo. También una búsqueda del placer quizás equivocada, porque tal vez tienen una percepción muy buena, pero en realidad con el largo del tiempo pasa a ser negativa. Un control familiar inconsistente, es decir, problemas familiares, no existe adecuada herencia al núcleo familiar, incluso está la disponibilidad de droga en el barrio, cerca del lugar donde vive, incluso con familiares cercanos. La adicción de las drogas es una enfermedad presente en nuestra realidad. Realmente, digamos, no es solamente un problema social, sino que la adicción de las drogas es una enfermedad. Y nosotros tal vez como sociedad y sociedad costarricense no tenemos una adecuada cultura para abordar estos temas del consumo de drogas, ¿verdad? Por ejemplo, no tenemos la cultura, por ejemplo, digamos, si viéramos a este grupo de gente que está en fotografía, una persona no le va a decir a otra, mira, creo que te estás excediendo a consumir más cigarros, más tabaco. Últimamente estás fumando más de lo que estaba fumando hace un mes. ¿Estás bien? ¿Te sientes bien? Nosotros no tenemos esa cultura como sociedad. Entonces sí es importante hablar de esos temas, incluso tratarlos como sociedad, tratarlos en la familia, ¿verdad? Este ejemplo, bueno, del por qué nosotros hablamos que el consumo de sustancias puede ser visto como una enfermedad, es que el consumo de sustancias a largo plazo tiene algunas características similares a algunas enfermedades. Por ejemplo, aquí tenemos una comparativa al lado izquierdo del cerebro de una persona sana y una persona con adicción, similar al que ya les había mostrado con anterioridad.
donde vemos, por ejemplo, las áreas anaranjadas o rojas, que son los centros de dopamina. Y al lado derecho tenemos una comparación de un cerebro sano, de una persona sana, y de una persona con un paciente de Parkinson. Entonces, digamos, es por eso que, digamos, hablamos de que las drogas son una enfermedad, porque producen cambios, alteraciones a largo plazo en las estructuras cerebrales. Y no es algo que a veces se deja simplemente por voluntad, sino que hay que entrar en un proceso de trabajo de diferentes áreas, médico, psicológico, social, etc. Se puede curar la adicción de una persona que consume sustancias. Generalmente el tratamiento no constituye la cura. Okay, eso sí es importante dejarlo claro. Pero digamos, es posible manejar la adicción de forma satisfactoria, ¿verdad? El tratamiento generalmente busca contrarrestar los efectos perjudiciales de las drogas en el cerebro y el comportamiento, y que la persona recupere el control de su vida. Sigo con las comparativas digamos, del cerebro. Digamos, al lado izquierdo vemos el cerebro de una persona sana, y en la parte central vemos a un consumidor de metanfetaminas con un mes de abstinencia, donde, digamos, por ejemplo, esos aspectos o colores rojos o anaranjados, que son los centros de dopamina, se ven mermados, ¿verdad? Y un consumidor de metanfetaminas con 14 meses de abstinencia. Vemos que en cierta medida se va recuperando parte de lo que se perdió, pero nunca llega a ser igual a cuando una persona estaba sana, ¿verdad? De ahí que establecer relaciones inteligentes con las drogas tiene mucho que ver con no adentrarse en consumos que pueden acabar resultando problemáticos. Pero también tiene mucha relación con saber detectar a tiempo estos consumos e introducir cambios en el estilo de vida que impiden su intensificación. De esta manera es importante ser bastante críticos como personas, como sociedad, de ver qué estoy haciendo, a qué me puedo someter, qué voy a consumir y qué efectos a largo plazo puede traer eso consigo. ¿Ok? Y de esta manera, bueno, yo doy cierre a la presentación, a la charla. Si alguien tiene alguna duda, alguna consulta. OIJ, investigación y ciencia a su servicio.